Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a ver la unidad número 3. La unidad número 3 corresponde a las pruebas de hipótesis que voy a compartir enseguida la pantalla para desarrollar esta unidad que es muy importante. Les he pasado justamente un material que está en el grupo de WhatsApp para que lo vayan a ir viendo y desarrollando cómo es ese proceso de la prueba de hipótesis. Al respecto del plan, dentro del plan de trabajo, hoy veremos justamente lo que corresponde a la unidad número 3, que es justamente la prueba de hipótesis para medias y proporciones. Bueno, dentro de los contenidos del plan de trabajo corresponde concepto de hipótesis, algunos elementos y componentes principales, los tipos de hipótesis de investigación que son fundamentales para la tesis de investigación, en este caso una maestría, que debe de identificarse las variables, el acondicionante, unidades de análisis y contexto principalmente. Las hipótesis estadísticas en relación a hipótesis nula y la hipótesis alterna de o de investigación. Pruebas de hipótesis veremos para las medias y para las proporciones, algunos ejercicios fundamentales que es bien importante ver en este caso la aplicabilidad dentro de la investigación. Ustedes van a realizar justamente una investigación, en este caso, para comprobar la hipótesis determinada en relación a una base de datos que ustedes van a ir recolectando. A partir de eso, vamos a ir trabajando lo que corresponde a la siguiente unidad temática. Bueno, al respecto podemos mencionar que tenemos ya un texto base de la unidad correspondiente, que es justamente la parte de la prueba de hipótesis para ese aspecto. Bueno, este es el texto base, principalmente pruebas de hipótesis para medias y proporciones, ¿no? Entonces ahí va un poco más al respecto en profundidad en relación a la hipótesis de investigación científica, algunos conceptos, componentes principales, tipos de hipótesis, las que hemos mencionado, y las hipótesis estadísticas. Hay una parte teórica principalmente que es el texto base, y luego las pruebas que se van a ir desarrollando. Bueno, al respecto, vamos con la siguiente presentación que es importante ir mencionando al respecto a este módulo. Bueno, cuando nosotros mencionamos prueba de hipótesis en relación a qué tipo de hipótesis se va a ir formulando, esto depende justamente en relación al tipo de investigación. Si nosotros formulamos, según Roberto Hernández Sampieri y entre otros autores, menciona que las hipótesis, por ejemplo, descriptivas, son aquellas que pronostican a futuro, ¿no? Vale decir, es una pronosticación que puede darse o no en relación a esta pronosticación, ¿no? Por ejemplo, el año que viene el Producto Interno Bruto va a ser menor al 5%, ¿no? Es una pronosticación, por ejemplo, a nivel de cierto dato que ya se tiene como antecedente a priori, y en relación a esto podríamos ir indagando factores que inciden respecto al Producto Interno Bruto. Por ejemplo, si hablamos de una prueba de hipótesis correlacional, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de estudio, podríamos mencionar de esa forma, ¿no? El tiempo de estudio podría, a mayor dedicación de tiempo de estudio, podría incidir en un mayor conocimiento que se haya generado al respecto a cierto aprendizaje, ¿no? Es decir, correlación en relación a hipótesis correlacionales. Es decir, mayor, 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 menor, menor a mayor, o puede ser de menor a mayor, etcétera. Entonces, eso también lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Si mencionamos justamente, por ejemplo, hipótesis explicativas, podemos indicar, existen hipótesis explicativas causales, bivariadas o multivariadas. Si son bivariadas, por lo general vemos causa y efecto, vale decir, variable independiente y la variable dependiente. Por lo general, en este tipo de hipótesis comprobamos, manipulamos, realizamos la manipulación de la variable independiente y ver los efectos en la variable dependiente. Y
Lo otro importante es el tipo de investigación exploratoria. Bueno, por lo general no se formulan, ¿no? No se formulan hipótesis en una investigación exploratoria. Más es netamente desde un enfoque netamente cualitativo. No olviden que existen tipos de paradigmas. El paradigma positivista, que es netamente cuantitativo, el paradigma postpositivista, que utiliza tanto métodos y técnicas, perdón, métodos cuantitativos y métodos cualitativos. El paradigma interpretativo o hermenéutico o naturalista, algunos autores lo mencionan de esa forma, corresponde a realizar, en este caso, investigaciones, pero no formulamos hipótesis, sino es que todos son ideas a defender. Y dentro del paradigma sociocrítico o crítica social, utilizamos multimétodos, ¿no? Métodos mixtos, inducción, deducción, transducción, y entre otros. Entonces ahí depende justamente para ver tipo de prueba de hipótesis. Mayormente realizamos con un paradigma positivista de enfoque cuantitativo. En algún caso, en el enfoque mixto, al ser cualitativo, podemos realizar obviamente, es decir, la comprobación cuantitativa de hipótesis y la parte cualitativa en relación a cierto tipo de datos, características o propiedades que se hayan a decodificar, a interpretar cierto determinado característica o resultado que se haya podido obtener. En ese caso de enfoque mixto, cualitativo, podemos realizar prueba de hipótesis. En el paradigma positivista de enfoque cuantitativo, realizamos comprobación o prueba de hipótesis. Pero en los paradigmas naturalista, o hermenéutico o interpretativo, no necesariamente porque ahí no se formula hipótesis, sino em, vemos características, ¿no es cierto? Cualidades en relación a estas, es decir, categorías, porque ahí ya no vemos como variables, sino vemos más como categorías, subcategorías, identificadores. Mientras en el paradigma positivista de enfoque cuantitativo vemos variables, ¿no es cierto? Ahí tenemos la hipótesis, variables, dimensiones, indicadores. Es por eso que se les pide la matriz de operacionalización de variables. Muy bien, eso a modo de introducción. Ahora veamos cómo realizamos las pruebas de hipótesis con el uso de algunos paquetes estadísticos. Existen planillas parametrizadas que también los voy a pasar en la plataforma para que puedan ustedes ver y cómo se puede realizar algunas pruebas en relación también a las muestras, ¿no? Probablemente alguno está pensando trabajar simplemente con una muestra o dos muestras al ser un diseño cuasi experimental. Por lo general, los diseños preexperimentales trabajamos simplemente con una muestra, los diseños cuasi experimentales con dos muestras, ¿no? Comparativas, y para los experimentos puros, más de dos, en realidad pueden ser cuatro o seis, dependiendo en el caso cuáles van a ser definidas, eso por el autor, los grupos correspondientes, si van a ser del mismo tamaño. Por lo general, se sugiere que sean del mismo tamaño para ver una buena correspondencia al respecto. Imagínense que una muestra sea de tamaño 10 a diferencia de una muestra de 200. Entonces ahí existe una amplia diferencia en la que no vamos a tener una buena relación de datos, de información y probablemente no hagamos un buen contraste de hipótesis. Entonces, esas son algunas recomendaciones al respecto a esto. Bueno, este es el esquema que les he pasado en el grupo de WhatsApp, hipótesis de investigación. Hablamos desde una guía del enfoque netamente cuantitativo. En el cualitativo no hablamos de pruebas de hipótesis, porque no se formulan hipótesis, sino son ideas a defender. Hablamos ahí de categorías. Acá en el enfoque cuantitativo sí vamos a ver hipótesis de investigación. Y entonces una hipótesis que es, bueno, varios autores como Hernández Sampieri, Tamayo, Rosana Barragán y entre otros, mencionan que una hipótesis es una proposición tentativa, ¿no? Es decir, anticipada, antelada, a ser demostrada, ¿no? Con relación a una base de datos que se obtenga en relación a cierto tipo de características o comportamientos respecto a las variables que van a estar sujetas a esta determinada comprobación. Entonces, una prueba de hipótesis es bien importante identificar con qué grupo o grupos voy a trabajar, de qué tamaño son, em, qué tipo de investigación es, el tipo de enfoque, ¿no?
Cuando hablamos del enfoque cuantitativo, por lo general mencionamos investigaciones como la descriptiva, relacional, explicativa, correlacional y exploratoria, ¿no? Entonces, la exploratoria, por lo tanto, no lo tomamos mucho en cuenta, pero sí puede ser en algún determinado momento que la tesis de maestría formulen una investigación descriptiva explicativa, o correlacional explicativa, o correlacional descriptiva, o descriptiva correlacional, etcétera. Eso ya depende cómo el investigador vaya formulando y vaya fundamentando la esencia de determinada investigación. Hablamos de las variables. No olvidemos que una variable, como el libro de Rufino Moya menciona, no es una propiedad, una característica común de una determinada población, ¿sí? Y que toma obviamente valores. La variable toma valores numéricos que vaya a ser justamente a ser medidos en relación a esta. Por lo cual hablamos justamente de algunas definiciones conceptuales que se debe de realizar a la variable, ¿no? Para la matriz de operacionalización, por sobre todo. Una variable puede ser ya independiente, dependiente, puede ser interveniente, entre otras, las que se identifiquen dentro de lo que corresponde al tema de investigación, formulación principal del problema, el objetivo general y la hipótesis correspondiente. Estos cuatro elementos son fundamentales justamente para la investigación. Definiciones a partir de un marco teórico. Debo definir exactamente con exactitud y entender cómo se entiende dicha variable dentro de la investigación. Si nosotros hablamos una variable, por ejemplo, un modelo de enseñanza con Symbolab. Entonces, ¿qué se entiende o cómo se comprende el modelo de enseñanza con Symbolab o modelo de enseñanza con GeoGebra? Bueno, ahí tendríamos que identificar qué se entiende como modelo, qué es enseñanza y qué es GeoGebra. En conclusión, ¿qué es el modelo de enseñanza con GeoGebra? ¿No? Entonces, esa es una variable, por ejemplo, que se debe definir y debo de hacer una revisión de la literatura bibliográfica, ¿no? Y obviamente va a estar relacionado en un tema, en la formulación misma del problema, a partir de ese marco teórico de teorías que toman en cuenta en dicha variable. Y es por eso que nuestras preguntas de investigación, principalmente la formulación del problema, es la pregunta central. A esta pregunta se le responde en relación a una hipótesis de investigación. Esta es la hipótesis que se tiene que comprobar, definir exactamente. No sé si tengo, a ver, algún ejemplo. Creo que no lo tengo. Después les voy a mostrar un ejemplo en concreto de tema que se vaya formulando, su planteamiento de problema, una revisión exhaustiva de la literatura, es decir, estado de arte, porque ustedes en la tesis de maestría deben de indagar otras investigaciones relacionadas a sus variables, es decir, el tema que esté relacionado. Si yo hablo de tecnología o hablo de inteligencia artificial específicamente, ¿de qué tipo? ¿Cuáles? ¿No? Relacionadas a qué área específica. A matemática, a lenguaje, a física, a química, etcétera. Es decir, ahí hay que identificar muy bien dónde se va a ir trabajando al respecto con la investigación. Entonces, es bien importante también ver esta situación real, nuestro contexto. Debe estar bien definido. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es el universo? En realidad, ¿cuál es la muestra con la que se va a trabajar? Porque en esa muestra identificamos, o dicha población, identificamos las variables. Como estamos en estadística inferencial, no olviden que trabajamos con el método inductivo, porque trabajamos con muestras y a partir de ellas obtenemos resultados, datos recolectados y tratamos de generalizar, ¿no? Algunos parámetros a la población determinada, como por ejemplo la media aritmética, la varianza, desviación estándar y entre otras las que se tomen en cuenta. Esta relación debe ser clara, verosímil, observable y medible. Son algunas técnicas disponibles que se van a tomar en cuenta para dicha prueba, ¿no? Entonces, ese es el factor esencial, ¿no? El alcance. El alcance. No olvidemos que en relación al tipo de investigación formulamos las hipótesis, ¿no?
Entonces, Roberto Hernández Sampieri y entre otros autores menciona que el alcance, por ejemplo, el tipo de investigación exploratoria no precisa en forma de plantear hipótesis. En el caso de la investigación descriptiva, en este caso sí formulamos una hipótesis descriptiva, un valor, un dato estimado a futuro, ¿no? Es decir, una pronosticación a futuro. Las hipótesis en este caso, la investigación correlacional, podemos formular hipótesis correlacionales bivariadas o multivariadas y correlacionales, en este caso, hipótesis de diferencia de grupos, ¿no? Es decir, cuando yo quiero medir la diferencia de una prueba de hipótesis para la diferencia de medias, ¿no? O para la diferencia de proporciones. Ahí va a ingresar esta parte bien importante. Si es investigación explicativa, por lo general es hipótesis causal, ¿no? Bivariada, causa y efecto, ¿no? O multivariada, tengo varias causas y un determinado efecto concreto. O pueden ser varias causas y varios efectos que tendría que realizar mediante el análisis de regresión múltiple. Aquí, ¿no? Regresión múltiple, si fuese bivariada, una regresión simple. Entonces ahí viene justamente en formular estas hipótesis, que los vemos en proposiciones, porque son proposiciones, una redacción, ¿no? Que tomamos en cuenta y debemos de formular hipótesis estadísticas, la nula y la alterna, en relación a estadísticos, si son muestras, o en relación a parámetros, si trabajamos con una población. Ese tipo de análisis estadístico corresponde a un estadístico de prueba en relación a un p-valor. Podemos utilizar paquetes como el Excel, SPS, R, Infostat o Stata. Instrumentos fundamentales a partir de la conceptualización de variable en su operacionalización. Tomamos en cuenta instrumentos a partir del conocimiento del contexto, ver la capacidad de poder viabilizar, implementar dichos instrumentos. Previamente a esto, bajo una prueba piloto, realizan la validez y la confiabilidad de determinados instrumentos. Estamos hablando de instrumentos netamente cuantitativos. Test o prueba, un examen, puede ser una guía de encuesta, un cuestionario con escalas, ver la validez y confiar, validez interna, externa, validez cualitativa, cuantitativa. Confiabilidad, por lo general, mediante el alfa de Cronbach o R, o puede ser también el de Goodman, dos mitades, dependiendo del tipo de confiabilidad. Mayormente hacemos alfa de Cronbach. Pero recordar, ¿no? Algo bien importante, no siempre los datos y resultados apoyan la hipótesis. Vale decir, cuando tú formulas cierta hipótesis, probablemente tú piensas como investigador que sí va a tener un buen efecto positivo, o va a fortalecer, o va a potenciar, o va a desarrollar, ¿no? Cierto tipo de variable dependiente. Pero puede ocurrir de que los datos no necesariamente tiendan a lo que tú has formulado como hipótesis de investigación, puede ser que sea nula en realidad. Entonces acá es lo que se debe de indagar, mostrar lo que es, ¿no? Es decir, no debe ser forzado. Es decir, que los datos no deben ser forzados a que tu estrategia, metodología, modelo, tipo de herramienta, clave, etcétera, sea beneficioso, sea muy bueno, etcétera, ¿no? Entonces aquí es bien importante. Los datos que se vayan recolectando, en base a eso se tiene que ir analizando. No es bueno, recalco nuevamente, forzar los datos a que la hipótesis de investigación sea verdadera, necesaria. Puede ser que sea falsa, ¿no? Entonces ahí muy importante, como investigadores, a no forzar los datos y lo que salga, esa es justamente la definición misma, es decir, la defensa de demostrar con los datos reales si obtienes una hipótesis alterna, aceptada o rechazada. Entonces ahí tenemos este esquema fundamental en relación a la hipótesis de investigación. Estos son algunos elementos fundamentales al respecto que también está en el cuaderno, en este caso el texto base de como material de esta unidad, ¿no? La unidad número 3 corresponde a explicar pruebas de hipótesis con formulación hipótesis nula y alterna.
Entonces, en relación a las medias y proporciones, ¿no? Mediante un software estadístico por computadora. Puede ser el Excel, SPS o Stata o planillas parametrizadas que también les voy a subir dentro de la plataforma para la actividad o la tarea específica de esta unidad. Bueno, ahí se tiene un poco breve de la historia en relación a la hipótesis, cómo se ha ido pensando desde las ideas de Platón, ¿no? Tenemos justamente, Platón fue el primero en utilizar el término de hipótesis, ¿no? Porque se ha encontrado expresiones importantes, ¿no? En el diálogo de Nemo sobre una virtud determinada. Vale decir, entendí con un cierto tipo de método ordinario de los geómetras, por sobre todo. Es bien conocido también dentro del medioevo, durante los siglos XVI y XVII, como Galileo Galilei, el primero en reconocer la importancia, ¿no? De la hipótesis de investigación científica, que son cuatro componentes fundamentales en plantear el método científico. Observación del contexto, ¿no es cierto? La elaboración de una hipótesis, es decir, formular la hipótesis explicativa, la deducción, es decir, a partir del uso del método deductivo, y el experimento o la verificación correspondiente. Son cuatro componentes de tiempos aquellos antiguamente, ¿no? Los Galileo consideran justamente el padre de la ciencia moderna, del método experimental, por sobre todo. Isaac Newton toma en cuenta, más bien, declaró enemigo de las hipótesis, cuando dijo la famosa expresión, no hago hipótesis, sino da lugar a estrategias respecto a la intuición, instinct, es decir, la imaginación. Bueno, la mayoría de sus descubrimientos vienen alumbrados por intuiciones, ¿no? Que son formas de hipótesis o conjeturas, como por ejemplo la ley de la gravitación universal. Newton, además de esto, no rechazaba todos los tipos de hipótesis, ¿no? Es decir, ya existía justamente, ¿no? Las características importantes respecto a su ley de la gravitación universal, como las hipótesis cartesianas, ¿no? Invisibles en relación a los movimientos del viento, ¿no? También Augusto Comte es el padre del positivismo, quien menciona que la ciencia o la investigación científica debería dedicarse a observar y medir y experimentar, y no necesariamente a la especulación. Es que los positivistas son netamente, ¿no? De enfoque cuantitativo, lo que es claro y de manera objetiva, y no de esa forma subjetiva. Friedrich Engels, por ejemplo, Friedrich Engels recupera la importancia de la hipótesis. Y ahí es donde toma en cuenta que en la tesis de Engels es que aparece un elemento indispensable dentro de las ciencias naturales, cuando son pensamientos. Conceptualmente definimos la hipótesis una proposición explicativa o descriptiva que resuelve o da una solución tentativa a un problema científico, ¿no? Es una proposición que está relacionando variables, ¿no? Dos o más variables, como Kerlin-Herley lo menciona y lo define. Una hipótesis puede desarrollarse netamente en relación a cierto tipo de importancia o tratado que se va en relación a cierta área específica o especialidad. Entonces, esa idea puede ser justamente verdadera o falsa. Entonces, existen métodos dentro de la rama científica para la comprobación de hipótesis a través de los experimentos. Es por eso que en el enfoque cuantitativo se relaciona con experimentos, diseños experimentales. Mayormente estos diseños experimentales hacemos comprobación de hipótesis, dosimancia de hipótesis o prueba de hipótesis. Es cierto y es bien importante la existencia misma de poderosas herramientas. Hoy en la actualidad tenemos, miren, la inteligencia artificial que nos puede realizar y nos puede sugerir cierto tipo de comprobación de hipótesis que los voy a mostrar más adelante. Mario Bunge menciona que la hipótesis es una teoría, es una científica, ¿no? Que es contrastable y compatible. En este caso, respecto al conocimiento, ¿no? Es decir, contrastar, que no es un criterio suficiente. La contrastación debe ser y puede ser empírica o teórica. Entonces ahí tiene una relación importante respecto a su estructura, contenido y relaciones. Este es el cuadro que les he mencionado respecto a estas características, ¿no? Exploratoria, descriptiva, correlación explicativa, ¿no? El alcance, que son bien importantes en los estudios. ¿Cómo Hernán Sampieri lo define?
estos autores. Además de esto, las hipótesis, como son proposiciones tentativas acerca de relaciones entre dos o más variables, apoyan un cierto tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿dónde surgen las hipótesis de investigación? Bueno, en el enfoque cuantitativo, si hemos seguido paso a paso el proceso de investigación, es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema y del marco teórico, ¿no? De un postulado de una determinada teoría, análisis de esta teoría o generalizaciones pertinentes respecto a nuestro problema de investigación, de estudios revisados o antecedentes consultados. Estos antecedentes consultados se les conoce justamente estado de arte. Por eso que hacemos una revisión de la literatura, ¿no? El estado de arte. Porque en el estado de arte mencionamos, y ustedes van a mencionar algunas investigaciones, obviamente del nivel de tesis de maestría, porque van a desarrollar su tesis de maestría a ese nivel logrado, ¿no? El estado de arte es un esquema en el que identificamos otras investigaciones a nivel internacional y a nivel nacional. Y vemos algunas temáticas que estén relacionadas, algunas investigaciones que estén relacionadas con nuestra investigación que queremos emprender. Es decir, netamente son tesis, ¿no? Son tesis a nivel de maestría. Si van a hacer su doctorado, van a indagar algunas tesis doctorales, ¿no? A nivel internacional como a nivel nacional. En algunos casos, probablemente no los encuentren ciertas temáticas que están en auge, en moda y en la actualidad. Por ejemplo, esto que ya estaba en auge, ¿no? Menciono hace 5 años atrás respecto a la teoría de las neurociencias, ¿no? Lo que es la neurociencia, lo que es la neurodidáctica, neuropedagogía, neuropsicología, etcétera, ¿no? Neuroingeniería, o sea, todo lo relacionado al estudio del cerebro, capacidad de cualidades y cómo esto corresponde a potenciar, por cierto, ¿no? Cierto tipo de estrategias dentro de la didáctica o del aprendizaje, en este caso. Bueno, son temáticas que en la actualidad va avanzando más aún, así también como le llaman forma la inteligencia artificial. Por lo tanto, esa revisión de la literatura es bien importante dentro del estado de arte, ¿no? Si el estado de arte tiene una estructura específica, concreta. A ver, voy a mostrarles, a ver, vamos a salir de un momentito. No sé si tengo un ejemplo para mostrarles una investigación de un perfil de tesis doctoral. A ver, un momentito, les voy a mostrar un perfil para que sea más concreto en este caso. Bien, aquí tengo el tema. ¿Se puede observar? ¿Sí se ve? Aquí menciona, por ejemplo, en relación a la mediación pedagógica con recursos de inteligencia artificial. Es decir, utiliza recursos de inteligencia artificial para el aprendizaje de cálculo integral 1, ¿no? Estudiantes de Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad San Francisco Xavier. Entonces es un tema de tesis doctoral, ¿no? Ustedes de la misma forma tesis de maestría van a formular y debe ser bien concreta en relación a su formulación, cómo la mediación pedagógica de recursos de inteligencia artificial puede contribuir a mejorar, ¿no? El aprendizaje. ¿Cómo? ¿No? Es la pregunta. ¿Cómo mejora el aprendizaje, ¿no? De la asignatura determinada? Su objetivo general está relacionado con esto, ¿no? Determinar la contribución de la mediación pedagógica como recurso de inteligencia artificial para el aprendizaje, ¿no? Para mejorar el aprendizaje corresponde. ¿Y cuál es la hipótesis? Tenemos dos hipótesis a formular, la hipótesis alterna de investigación y la nula, la negación, ¿no? Vean que estas son las hipótesis proposicionales, no son hipótesis estadísticas, pero estas hipótesis podemos interpretar dando cierto tipo de datos a inteligencia artificial
O bien si alguno ya utiliza más, ya tiene un buen uso, es decir, ya de comprensión respecto a cierto tipo de parámetros, o bien correlaciones, dependiendo del tipo de investigación que se vea trabajando, y formular a partir de estadísticos o parámetros poblacionales. Por ejemplo, menciona cómo, en este caso, ¿no? Cómo la mediación pedagógica mejorará, ¿no? Entonces, contribuye de manera significativamente, ¿no? A mejorar el aprendizaje. La negación a esta hipótesis será de que no contribuye significativamente. Entonces, vean que voy a copiar esta hipótesis, hago un control C y se pueden hacer con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí a ver si tengo, vamos a ir a ChatGPT y ya está. Entonces, hago un prompt, ¿no? Em, de manera directa, ¿no? Requiero que me formules hipótesis estadísticas de las siguientes hipótesis proposicionales. Listo, esas son mis hipótesis, ¿no? La hipótesis alterna y la otra, una hipótesis nula. Entonces yo estoy pidiendo que me formule, es decir, que me lo interprete, ¿no? De manera lógica, porque la inteligencia artificial lógicamente va trabajando, ¿no? A partir de estas hipótesis proposicionales, me formule hipótesis estadísticas. Y las hipótesis estadísticas están interpretadas mediante cierto tipo de parámetros estadísticos, pues es la media aritmética, varianza, desviación estándar, o en otro caso, estadísticos, ¿no? Media muestral, desviación estándar muestral, varianza muestral, etcétera. Entonces acá ya tengo ya identificado, miren, obviamente dice que se va a trabajar con dos grupos experimental de control, ¿no? Ahí están, porque evidentemente esta investigación va a ir trabajando, ¿no? Si vamos a la parte de su metodología y eso es bien importante, ¿no? La relación metodológica. Este es un carácter, ¿no? De carácter positivista, la investigación. Su enfoque es netamente cuantitativo, ¿no? Y esa es la relación que debe, no, aquí no puedo mencionar que sea cualitativo, ¿no? Porque los paradigmas positivistas por lo general son cuantitativos, enfoque cuantitativo, no cualitativo. Si fuese, por ejemplo, un enfoque mixto, difiere ahí, ¿no? Tipo de paradigma, utilizar multimétodos, métodos mixtos, ¿no? Tipo de investigación descriptiva, correlacional y propositiva, ¿no? Es decir, voy a hacer una descripción, luego voy a hacer una correlación de variables, ¿no? Ver el nivel de significancia y propositiva en relación a que cierto tipo de modelo, estrategia o herramienta clave es buena o no es buena, en realidad, potencia o no potencia la investigación, ¿no? El diseño, aquí estaba mencionando experimento puro, vale decir que se van a trabajar con cuatro grupos, ¿no? Es decir, grupo experimentales, dos grupos experimentales y dos grupos de control. Y ahí tenemos métodos, ¿no? Métodos de investigación, análisis, síntesis, método hipotético deductivo. Este método sí o sí debe de estar, porque es el procedimiento mismo de verificar, ¿no? A partir de la formulación de hipótesis, comprobar, ¿no? Con los resultados, la teoría existente, ¿no? A través de esa observación y experimentación o experimentación empírica. Y el método estadístico, necesariamente, como Murray Spiegelman lo menciona, estadística estudia métodos científicos, ¿no? Para analizar los datos de manera cuantitativa. Por lo general se utiliza Stata, Excel, SPS, etcétera. R, Python, que ustedes vean conveniente. Su población, obviamente, el universo es algo más grande, muy extenso, sería, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, menciona 15 carreras, ¿no? 11 son del nivel de licenciatura, 4 técnico superior, ahí está. Las carreras, la población determinada, todos los matriculados en asignatura de cálculo uno, por ejemplo, se menciona ahí. Ese es el universo real, pero específicamente se va a trabajar en
cuatro carreras, ¿no? Porque son cuatro grupos, ¿no? Ahí está, ¿no? Tomados los paralelos internos de 25 primer semestre. Entonces ahí se tiene dos grupos experimentales, dos grupos de control, ingeniería ambiental, ingeniería petróleo, industrial, sistemas. A estos dos no se va a implementar dicha metodología o estrategia o modelo, ¿no? A los dos experimentales sí se va a implementar. Todos son de tamaño 25-25, suma total de 100. ¿Por qué? Porque el tipo de método muestreo es estratificado y hay grupos conformados, pero por fijación simple. La fijación simple implica que el mismo especialista investigador define, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que nuestro investigador define 25 por cada, en este caso, por cada carrera en primer semestre de dichas carreras, ¿no? Entonces hay criterios de inclusión, criterios de exclusión que también ustedes tienen que ir mencionando, ¿no? Por ejemplo, inclusión, que esos estudiantes matriculados en la facultad, que presenta un nivel básico intermedio de comprensión de dicha asignatura, asiste regularmente, un 75%, ¿no? Que aceptan participar voluntariamente de actividades relacionadas para este diseño experimental. Sí, ya se mencionan las técnicas, ¿no? Y los instrumentos correspondientes a cada técnica, ¿no? Por ejemplo, test estandarizado mediante el uso de pre y post test. Bueno, y mencionamos, ¿no? Ahí tenemos las hipótesis con el ChatGPT. Vean, esta es nuestra hipótesis estadística. ¿Qué está interpretándose? Miren lo siguiente. Tenemos 3 minutos. Si se termina, por favor, vuelven a ingresar al mismo link. La media del aprendizaje de cálculo uno está diciendo el promedio de calificaciones en esta asignatura, ¿no? Y está, es mu de los estudiantes que reciben mediación pedagógica con recursos de inteligencia artificial. No es mayor que la media de los estudiantes que no reciben. Es decir, que es esta la media del grupo de control. Ahí está. Eso significa la interpretación de la hipótesis nula, ¿no? No hay mediación, es decir, es menor o igual. Es decir, que su diferencia de promedios o medias es menor o igual a cero. En realidad es cero, ¿no? No hay diferencia significativa. Porque en la hipótesis no la hemos mencionado, que la mediación pedagógica y recursos no contribuye significativamente. Al decir que no contribuye significativamente implica que no existe una diferencia significativa, es decir, que la diferencia de medias es menor o igual a cero, netamente cero en realidad. Y la alterna, la media o promedio de aprendizaje de cálculo, uno de los estudiantes que recibe mediación pedagógica con recursos de inteligencia artificial, es mayor que la media de los estudiantes que no la reciben. Entonces, ahí, por ejemplo, vean, menciona que este promedio del grupo experimental es mayor al promedio del grupo de control. Esto es lo que se quiere, ¿no? Que ahí exista una diferencia positiva, en realidad, ¿no? Mayor a cero. Entonces ahí ya tenemos la interpretación. Esta es justamente la interpretación de las hipótesis, ¿no? Entonces voy a enviar este ejemplito, una captura de imagen, donde está la hipótesis, para que tengan un poco más de idea de lo que se está trabajando en el grupo de WhatsApp. Y ya está. Esas son las hipótesis como proposiciones. Y la inteligencia nos ayuda justamente a identificar, ¿no? Y formular las hipótesis estadísticas. Entonces ahí ya tenemos, vean que la inteligencia artificial les va a ayudar bastante en la formulación de hipótesis estadísticas. Mayormente para aquellos que no manejan muy bien estadística, ¿no? Entonces la inteligencia les puede ayudar bastante. Ahí, ahí está. Estoy enviando en el grupo de... ¿Qué más podemos obtener? ¿No? Otra opción, dice, ¿no? Si trabajas con pretes y postes en un mismo grupo, estos son dos grupos diferentes. Comparación entre grupos experimentales con dos grupos diferentes. Pero si fuese en un mismo grupo, es decir, diseño preexperimental, ¿no?
Ahí está, la media de aprendizaje después del interés no es mayor que la media, de la misma forma, ¿no? Ahí está, menciona, miren, en un mismo grupo es ver lo siguiente. Esta es la media del post-test, ¿no? De ese grupo y esta es la media del pretest. La nula es de que la diferencia de medias tanto del pre y post